Bueno, bienvenidos este sábado 23 de octubre a la presentación del libro Yo soy el buen pastor. Como bien sabemos, el pasado 12 de septiembre se beatificó al cardenal Wyszynski, arzobispo primado de Polonia, durante todas esas grandes vicisitudes del siglo pasado. Un hombre realmente excepcional. Para celebrar y conmemorar este acontecimiento, el Instituto del Verbo Encarnado ha publicado una pequeña semblanza donde presenta esta figura colosal. Y tenemos hoy con nosotros al autor del libro Yo soy el buen pastor, el padre Bernardo Ibarra, sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado. Buenas noches, padre. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es realmente un placer y un honor estar aquí para Voz Católica y para todo el Instituto del Verbo Encarnado. El padre Bernardo, vamos a comentar algunas cosillas, se ordenó en diciembre de 2018 y ha sido misionero en Filipinas, donde hizo su seminario y estuvo 2 años como sacerdote. También ha estado como misionero en las Islas Salomón y en la misión de Tanzania, en Usetu. Y desde mayo de este año en Polonia, la tierra del Beato. Así que, padre Bernardo, muchísimas gracias por su libro, el tiempo que nos dedica esta noche para poder conocer un poquito más a este gran beato, y recordamos que al final de la entrevista daremos paso también a un turno de preguntas en directo con el padre. Sin más dilación, sabemos que el beato Stefan Wyszynski se le conoce principalmente por su estrecha relación con el cardenal Wojtyła, San Juan Pablo II, que justo celebrábamos ayer. ¿Qué nos puede contar de la relación de estos dos grandes hombres de la Iglesia polaca? Muy bien, ciertamente que al cardenal Wyszynski se lo conoce en gran medida por su relación con San Juan Pablo II, San Juan Pablo Magno. De algún modo se lo conoce como el mentor de San Juan Pablo II y aquel que de algún modo lo introdujo en la fe católica y sobre todo en la jerarquía de la Iglesia. Hay una estrechísima relación entre estos dos grandes hombres, Cardenal Wyszynski y San Juan Pablo II. En primer lugar, una relación de amistad. Fueron grandes amigos, los dos, porque tenían una unión de ideales. Los dos pensaban de la misma manera. Los dos querían lo mismo para Polonia. Eran amigos. El cardenal Wyszynski tiene 20 años más que San Juan Pablo II y tiene una trayectoria mucho más larga, de algún modo, dentro de la Iglesia polaca. Eran amigos, como dijimos, y tuvieron que luchar juntamente en las grandes vicisitudes del siglo pasado, especialmente de frente al comunismo. Como bien sabemos, en el año 1945 los comunistas toman el poder completamente en la geografía de Polonia y toman el gobierno. Entonces hay un gobierno comunista en una nación católica. Entonces, esta confrontación entre estos dos modos de pensar se llevó a cabo grandemente y principalmente por el cardenal Wyszynski, que fue realmente un hombre que llevó adelante la nación. Y San Juan Pablo II siempre en segundo lugar, como cardenal, el cardenal Wojtyła. Entonces eran grandes amigos y luchaban por la misma causa. Pero también San Juan Pablo II tiene una estrecha relación con Wyszynski, con el cardenal Wyszynski, porque es de algún modo su discípulo. Podemos decir que San Juan Pablo Magno aprendió a ser obispo viéndolo al cardenal Wyszynski. Cómo el cardenal Wyszynski trabajaba, cómo se relacionaba con el gobierno comunista, cómo llevaba adelante sus diócesis. Y todo su trabajo como primado de la Iglesia de Polonia fue un grandísimo ejemplo para San Juan Pablo II. Y de algún modo, Wyszynski fue el que preparó la figura de San Juan Pablo II. San Juan Pablo II reconoce esto, de que si
tenemos ahora un San Juan Pablo II es en gran medida gracias a la acción del cardenal Wyszynski. San Juan Pablo II lo va a confesar y dice, si tenemos hoy, cuando él, después de ser elegido papa, manda una carta a Polonia, a la iglesia en Polonia, y dice así, y le dice directamente al cardenal Wyszynski, permíteme que te diga sencillamente lo que siento. No estaría sobre la cátedra de Pedro, este papa polaco, que hoy, lleno de temor de Dios, pero también de confianza, inicia un nuevo pontificado, si no hubiese sido por tu fe, que no se ha arredrado ante la cárcel y los sufrimientos, si no hubiese sido por tu heroica esperanza, tu ilimitada confianza en la Madre de la Iglesia. Entonces podemos decir con certeza que la figura colosal de San Juan Pablo II fue preparada por el cardenal Wyszynski, como amigo, como discípulo y también como mentor. San Juan Pablo II fue el discípulo. Mirándolo a Wyszynski, él aprendió a ser obispo. Fue una relación muy estrecha los dos y también se ve en ese momento tan especial que fue el atentado contra San Juan Pablo II en el año 1981. El atentado fue el 13 de mayo y Wyszynski moría el 28 de mayo de ese mismo año. Entonces, ante los grandes sufrimientos que tuvo que enfrentar San Juan Pablo II, todos esos meses que estuvo en el hospital, Wyszynski también sufría en Polonia y moría en Polonia. Entonces los vemos muy unidos en sus vidas y podemos decir que son vidas paralelas, de algún modo, vidas paralelas. Y entonces vemos de ese modo cómo Wyszynski y el cardenal Wojtyła, San Juan Pablo II, fueron grandes hombres que realmente se ayudaron mutuamente. Muchas veces la gente conoce a San Juan Pablo II, y ciertamente, porque es el Papa y se lo conoce muchísimo más. Y al cardenal Wyszynski o no se lo conoce o se lo conoce muy poco. Pero tenemos que reconocer que el cardenal Wyszynski fue el que preparó a este grandioso Papa. Una cosa que ha comentado es el cardenal Wyszynski vivió bajo dos poderes autoritarios y anticristianos, como son el nazismo y el comunismo. ¿Nos podría comentar cuál era su actitud frente a ellos? Sí, así es. El cardenal Wyszynski vivió tanto bajo la invasión nazi alemana y también bajo la invasión comunista por parte de Rusia, la Unión Soviética. Cuando era un simple sacerdote, él sufrió la invasión alemana. Él estaba en Varsovia y tuvo que experimentar ese dolor tan grande que sufrieron todos los polacos de verse invadidos luego de 20 años desde la independencia. En el año 1918, Polonia se independiza luego de haber estado 150 años desaparecida del mapa. 1918. Y en 1939 tiene la invasión nazi y al mismo tiempo la invasión comunista. De tal modo que el país queda dividido en dos. La mitad para el nazismo, la mitad para el comunismo. Es un dolor muy grande para todos los polacos, un dolor muy grande. Verse nuevamente desaparecida del mapa. Y de todos modos, el cardenal Wyszynski sigue trabajando por su patria y por la iglesia en Polonia principalmente. Durante el periodo del nazismo, Wyszynski es un simple sacerdote y trabaja especialmente como capellán del ejército, clandestinamente, y trabaja en muchos apostolados, sobre todo con enfermos en hospitales. Se dedica a asistir a los moribundos, a los afectados por la guerra. Pero a la vez es un hombre que no pierde el tiempo y aprovecha muchísimo
para formarse y leer y estudiar. Y durante esos años también se dedica a profundizar en la realidad del comunismo. Y intensifica sus estudios y de hecho publica varios artículos, libros y ensayos sobre el comunismo. En el año 1945 se termina la Segunda Guerra Mundial y el comunismo toma la otra mitad de Polonia. Entonces todo el país queda bajo el poder comunista. 3 años después, 1948, es elegido como obispo y en 2 años más como primado de la Iglesia de Polonia. Entonces se enfrenta a él, a una iglesia, a un país, Polonia, la Iglesia polaca, que estaba totalmente devastada por la Segunda Guerra Mundial, que debía seguir sobreviviendo y que tenía ahora este peso tan incómodo, tan horrible, tan, digamos, tan poco polaco, que era totalmente ajeno a ellos, que era el comunismo. Y luchó de frente al comunismo, principalmente dando primacía a lo espiritual. Eso es algo que remarco en el libro, en este librito chiquito que quisimos, bien pequeño, que quisimos publicar en ocasión de su beatificación, y remarcar eso, cómo él daba primacía a lo espiritual, luchaba con armas espirituales sobre todo. De tal modo que trabajaba para que la fe creciese en las personas, que se distribuyesen los sacramentos, y sobre todo con la devoción a la Virgen, la propagaba. Era un hombre realmente muy espiritual y que sabía dónde se tiene que librar la batalla, en el ámbito espiritual. Otro de los aspectos más conocidos del cardenal fue el no haber caído en esas componendas con el régimen comunista, con el que tuvo que, digamos, establecer un cierto modus vivendi. Como testigo de esto se suele repetir una frase famosa en latín, non possumus. ¿En qué contexto la dijo el beato? Sí, sabemos que el cardenal Wyszyński fue un hombre sin componendas. No cedió en las cosas principales de nuestra fe, en ningún momento, y defendió a la Iglesia de frente al gobierno comunista. Y buscó, de todos modos, un modus vivendi, se dice, es decir, un modo de coexistencia, de convivencia entre el gobierno comunista y esta nación cristiana polaca. Entonces, trabajó seriamente para que pueda haber algún tipo de convenio o contrato entre el gobierno comunista y el pueblo polaco. Él representaba al pueblo polaco, de algún modo, la iglesia polaca. Entonces buscaba este convenio y este contrato, tratando de que el gobierno deje la celebración de los sacramentos que se lleven a cabo públicamente, etcétera, y varias otras cosas más que bien ahí en el libro se especifican. Y el gobierno comunista también pedía ciertas cosas a la iglesia. Buscó un modo astuto, y esto es lo importante, buscó un modo astuto de convivencia con el gobierno comunista, de tal modo que la iglesia pudiese seguir adelante. Él se daba cuenta de que la iglesia católica había quedado devastada en Polonia después de la Segunda Guerra Mundial. Muchos sacerdotes habían sido martirizados, muchísimos. No se había podido formar nuevos sacerdotes. Los seminarios habían estado cerrados por varios años. Entonces decía, tenemos que encontrar el modo de poder seguir coexistiendo con el gobierno comunista y seguir adelante, seguir trabajando. Entonces tenemos que tener algún tipo de convenio, pero sin ceder en lo importante. Y esto se ve en esa famosa frase que usted decía del non possumus. El convenio se firma en el año 1950. Y en el convenio queda bien claro las partes, pero
2 años y medio después, el gobierno no presta más atención al convenio y se arroga a sí mismo el derecho de elegir a las autoridades eclesiásticas, desde obispos hasta párrocos. Y hace un decreto y dice, de ahora más el gobierno elige a los obispos de la Iglesia polaca, etc. Ante esta situación, Wyszyński responde fuertemente con una carta muy extensa, que se la conoce con el título de Non possumus. No podemos, esto no se puede. En este punto no cedemos, porque ese derecho de elegir a los sucesores de los apóstoles le compete a Roma. En esto no se cede. Por eso se lo conoce con este título, el obispo del non possumus. Gritó fuertemente el non possumus. Y toda la iglesia polaca junto con él. No permitimos semejante atropello. Y eso es lo que en ese mismo año, 1953, a principios de 1953, lo hace terminar en la cárcel. El gobierno lo encarcela por 3 años. Allí sabemos que escribió un diario de la cárcel durante esos 3 años. Sí, es un diario preciosísimo. Hay una versión española del diario de la cárcel, donde va narrando más que lo que va haciendo, que de hecho aparece sus días, lo que come, cómo vive, cómo se siente, pero sobre todo aparece su pensamiento. Y eso es lo más valioso del diario de la cárcel. Es decir, su fidelidad a la iglesia, su amor a Jesucristo y a nuestra Madre, la Virgen María, y ese vigor, esa fuerza que él tenía para luchar en contra del comunismo y llevar a la iglesia adelante. Y es realmente muy hermoso y se puede leer y sacar mucho provecho de este libro, El diario de la cárcel del cardenal Wyszyński, porque vemos ahí su fidelidad a la iglesia, como decíamos. Y sobre todo se ve cómo Wyszyński trabajaba de tal modo que pudiese hacerlo todo como ofrenda a Jesucristo y a la Virgen. Es muy especial el libro en ese aspecto, porque es muy íntimo, muy espiritual, y se ve la santidad de esta persona. Porque muchas veces se lo recuerda, es verdad, como un estadista, como un hombre realmente astuto para temas de gobierno, de política, y que supo defender a la iglesia en esos momentos. Pero a veces se deja de lado ese aspecto espiritual de este hombre, que era realmente muy intenso, y vivía su fe muy profundamente. Y es esto, esta vida espiritual tan profunda, que lo llevó a los altares, y lo que estaba a la base de todo su obra como primado de la iglesia. Y también es muy interesante ver ahí en el diario de la cárcel cómo él se ofrece en sacrificio, como oblación por su nación, por la iglesia en Polonia, por los suyos. Y eso fue lo que de algún modo preparó también la figura de Juan Pablo II, porque él se ofrecía por la iglesia en Polonia, y esos sufrimientos que él sobrellevó tan magnánimamente dieron su fruto en la persona de San Juan Pablo II. Y también es muy interesante del libro El diario de la cárcel ver cómo él no perdía el tiempo. Estando en la cárcel solía pedir libros. El gobierno le concedía que le llevasen libros, y leía y escribía y estudiaba. Y ahí fue que en la cárcel, durante esos años de prisión, donde planeó y proyectó su mayor obra de apostolado, que fue la novena de años. Y que de eso, la novena de años que llevó a Polonia a prepararse para el gran milenio,
de Polonia, que se llevó a cabo en el año 1966. ¿Y nos puede explicar en qué consistía la Gran Novena y esa repercusión que tuvo en Polonia? La Gran Novena fue una estrategia, podríamos decir así, del cardenal Wyszynski para mantener la fe católica entre la gente, entre los polacos. De tal modo que si el gobierno era comunista o no, no importaba tanto, en el sentido de que era más importante acrecentar la fe de la gente, porque el gobierno tarde o temprano cambia por el espíritu de la nación. Entonces, estando en la cárcel, tuvo este plan de recordar 2 importantes aniversarios de Polonia. El primero fue en el año 966, el 3 de mayo del año 966, Polonia se bautiza como nación. El rey Mieszko I es bautizado y entra el catolicismo en la nación polaca, año 966. Entonces, Wyszynski, recordando este grandioso acontecimiento de su patria, dijo, tenemos que recordar este aniversario con una fiesta muy especial, porque se van a cumplir 1000 años, el milenario, en 1966. Entonces, estando en la cárcel, planeó una novena de años en preparación para esta celebración que recordaría aquel acontecimiento tan importante que fue el bautismo de Polonia. Entonces, estando en la cárcel, planeó cómo iba a ser esta novena de años, lo escribió todo, y también decidió que al principio de esta novena se celebrase en el santuario de Jasna Góra, Nuestra Señora de Częstochowa, que de algún modo es el corazón de Polonia, el santuario mariano más importante de Polonia, que allí mismo se renueve la consagración a la Virgen de todo el país, que ya había sido hecha por otro rey polaco, el rey Jan Kazimierz, en el año 1656. Entonces, suena un poco complicado, pero es sencillo. Para los polacos esto es parte de la historia, es muy, muy fácil para ellos. Wyszynski dijo así, en el año 1956 recordamos los 300 años de la consagración del país a la Virgen. Entonces, ahí empezaremos las novenas de años. Y así fue, en el año 1956, toda la conferencia episcopal se reunió en Jasna Góra y se reconsagró el país a la Virgen. El cardenal Wyszynski no estaba en la cárcel, pero él mandó los textos y cómo había él planeado toda la ceremonia. Y eso fue el inicio de la novena de años, en preparación para el milenio del bautismo. Y el milenio del bautismo fue algo grandioso, porque en el año 1966 se unió todo el país con tal fuerza y magnitud que realmente era estremecedor. Y se unieron todo el país, y en ese año 1966 se volvió a hacer la consagración a la Virgen, pero esta vez bajo esclavitud, en materna esclavitud de amor, y también se recordó y se celebró el bautismo de Polonia. Claro, esto es la referencia al cardenal beato como interrex, hace referencia justo a estos 2 reyes polacos que nos decía ahora, padre. Claro, el interrex es una figura que viene del tiempo de los romanos, que podríamos decir que es un nombre, que es un título que se le daba a algunos personajes, a algunos hombres históricos que se encargaban de algún modo de la nación, del gobierno,
en el periodo que iba entre dos reyes, por eso interrex, el interregnum, cuando no había un gobernante asignado, ya sea por diferentes ocasiones, siempre había una persona que se hacía cargo del gobierno y se llamaba interrex. En la historia de Polonia sucedió varias veces y Wilczyński fue de algún modo el que hizo semejante cosa durante los años del gobierno comunista en Polonia, porque era muy patente la diferencia entre un gobierno comunista y una nación sumamente católica, de tal modo que no había unidad en absoluto entre estas dos realidades. Por eso la gente, a falta de un gobernante que pensase como ellos, buscó un punto de referencia, buscó a alguien en quien depositar su confianza, buscó a alguien a quien seguir. Y naturalmente lo buscaron al cardenal Wyszynski. Por eso el cardenal Wyszynski fue un hombre que provincialmente la providencia asignó para cumplir de algún modo este oficio de interrex entre estos años que fueron de 1945 hasta su muerte. Él cumplió de algún modo esa función de llevar adelante la nación y darle de vuelta el espíritu polaco y hacer que sobreviviese esos años tan difíciles del comunismo. Uh-huh. También nos ha comentado, bueno, sabemos que Wyszynski era gran devoto de la Virgen, en especial la advocación de Czestochowa. ¿De dónde vino esta devoción? ¿Cómo la vivía el beato? La devoción a la Virgen es muy especial en el cardenal Wyszynski y es realmente algo muy hermoso de ver y se aprende muchísimo. El cardenal Wyszynski pierde a su madre cuando él tenía tan solo 9 años, igual que Juan Pablo II, la misma edad. Y desde aquel entonces recurre muchísimo a María y la toma como madre realmente, porque a falta de su madre terrena, busca en María compensar ese vacío. Y realmente lo logra y ve en María una madre muy, muy especial. Hace acordar la vida del cardenal Wyszynski, hace acordar mucho a San Luis María Grignot de Montfort, porque San Luis María, este gran santo francés, el gran devoto de la Virgen María, en su libro tiene esa hermosísima frase que dice: «Cuando las almas respirarán a María como los cuerpos respiran el aire». Y cuando uno lee las obras del cardenal Wyszynski, cuando uno investiga un poco más de él, se da cuenta enseguida que está como siempre respirando a la Virgen. Tiene una devoción muy tierna por ella. Y es constante, es recurso ordinario en su vida. Y yo creo firmemente que esa grandeza de alma, ese espíritu magnífico que tuvo el cardenal Wyszynski, es obra de María. Es obra de María. El que lo precedió como primado de Polonia, el cardenal Chlond, que está enterrado en la catedral de Varsovia, dijo antes de morir, murió apenas había terminado la Segunda Guerra Mundial, y dijo: cuando venga la victoria será por obra de María. Y Wyszynski realmente llevó al país hacia la victoria, que después la culminó San Juan Pablo II. Y fue obra de María. Cuando venga la victoria, será obra de María. Y vemos esa devoción a la Virgen que él tenía. En primer lugar, ayudó esa situación de que él haya perdido a su madre cuando era tan pequeño, pero también, por supuesto, la nación polaca. La nación polaca desde siempre tuvo y tiene una grandísima y tierna devoción a la Virgen, que queda muy patente en todos los santuarios, los grandes santuarios, centros de peregrinación que hay en todo el país.
Y el cardenal Wyszynski tenía una devoción muy particular a la Virgen de Jasna Góra, la Virgen de Częstochowa, un santuario muy famoso, muy histórico y muy importante, el más importante ciertamente de toda Polonia. Y él solía ir a ese santuario a rezarle ya de joven y luego como sacerdote. Incluso celebró su primera misa en el altar de la Virgen. Y luego como primado, como obispo, primado de Polonia, solía ir al santuario muchísimas veces. Y lo que hizo es algo también muy hermoso, que no aparece en el librito que escribí. Es algo que aprendí estando aquí. Porque resulta que fui al santuario de Częstochowa, fui por 2 días, y la gente me dijo que tenía que quedarme para el apel, me dice. Padre, usted se tiene que quedar para el apel. Yo digo, no sé qué es apel. ¿Y esto qué significa? Encima uno entiende muy poco el polaco, ¿no? Así que... apel a las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Entonces fui con mi compañero, el padre Jonas, que somos los dos que estamos acá en Polonia, y fuimos, y resulta que todos los días, a las 9 de la noche, se reza una decena de rosario y se canta el himno a la Virgen, y se transmite por televisión a todas partes de Polonia. Entonces yo averigué un poco más de dónde viene esto y por qué se hace todos los días a las 9 de la noche, se reza. Y ahí me contaban los polacos que esto es una iniciativa del cardenal Wyszynski en tiempos del comunismo, que dijo que todos los días a las 9 de la noche se tiene que rezar una decena de rosario de frente a la Virgen de Częstochowa, y que en todos los hogares de Polonia se tiene que seguir espiritualmente este acontecimiento, de tal modo que en todos los hogares se rece también la misma decena, empezando a las 9, y se cante el himno. Impresionante. Y hasta el día de hoy, en muchísimos hogares se hace. Y se sigue haciendo. De hecho, cuando fuimos a la apel, y yo veía que la televisión lo transmitía, y averigué, ¿esto se ve en todos los hogares? Sí, en casi todos los hogares a las 9 se reza la decena, siguiendo la transmisión desde el santuario de Częstochowa. Realmente un signo, una expresión clara del amor a la Virgen que él tenía, y cómo ese amor a la Virgen fue lo que hizo que de algún modo cayese el comunismo y esta nación polaca sobreviviese a estos difíciles momentos del siglo pasado. Y también en relación a la devoción a la Virgen que el cardenal Wyszynski tenía, es muy importante mencionar que él se consagra en materna esclavitud de amor a la Virgen, y siguiendo las enseñanzas de San Luis María Grignon de Montfort. Es muy importante, y él lo considera a ese hecho que él hace en su celda, privadamente, que se consagra a la Virgen en materna esclavitud de amor, y se da completamente a ella como esclavo. Él lo considera como un hecho del todo trascendente, y lo recuerda durante toda su vida, de tal modo que incluso en su testamento lo menciona. Es algo que le marca su vida completamente, y que tiene muchas consecuencias en su vida espiritual, y también en su pastoral, y en todo el trabajo que hizo dentro de Polonia, esa devoción a la Virgen. Y es lo que él mismo hace, pero a nivel nacional, luego con el Gran Novenario. El Gran Novenario es la preparación para celebrar el bautismo de Polonia. Y en esa ceremonia de celebración del bautismo de Polonia se consagra a la Virgen en esclavitud de amor. Es decir, que gracias a esa consagración en esclavitud de amor a la Virgen, Polonia de algún modo sigue sobreviviendo y logra tener esa fe católica tan intensa y tan fuerte que hasta el día de hoy se ven las consecuencias. Y también fue esa devoción a la Virgen
lo que hizo suscitar la figura de San Juan Pablo II. En esa misma carta que mencionamos al principio, en la carta que le escribe San Juan Pablo II pocos días de haber sido elegido papa, la escribe para la iglesia en Polonia, y le habla personalmente al primado, ahí mismo dice: permíteme que te diga sencillamente lo que siento. No estaría sobre la cátedra de Pedro, este papa polaco, si no hubiese existido Jasna Góra, el santuario, y todo el periodo que en la historia de la iglesia, nuestra patria, abarca tu ministerio de obispo y primado. Y más, dice: personalmente siempre he estado convencido de que la elección de un polaco, dice San Juan Pablo II, que la elección de un polaco como papa puede tener una explicación en lo que el primado del milenio, que ese es el nombre que también con el cual se lo conoce a Wyszyński, primado del milenio, es el obispo que celebró el milenario del cristianismo en Polonia. Por eso se lo conoce con ese nombre, primado del milenio. Continúa el Papa, San Juan Pablo II. Personalmente siempre he estado convencido de que la elección de un polaco como papa puede tener una explicación en lo que el primado del milenio y con él todo el episcopado y la iglesia polacos han logrado a pesar de las limitaciones opresivas y las persecuciones a las cuales estaban sometidos en aquellos años difíciles. Por eso, el último capítulo de este pequeño libro que quisimos hacer y escribir en ocasión de la beatificación, para divulgar y hacer conocida su figura, está totalmente dedicado a la devoción que el cardenal tuvo a la Virgen María, porque es de algún modo el centro del cual fluye toda su energía y toda su santidad, la devoción a la Virgen, en esa esclavitud mariana que él tuvo. Wow, muchísimas gracias, padre. Pues invitamos a todos a conocer más de este multifacético cardenal y pastor ejemplar de nuestro tiempo con la lectura del libro Yo soy el buen pastor. En el chat y en la descripción de este vídeo pondremos los detalles para poder adquirirlo. Creo que no hemos podido salir en directo en YouTube por un tema técnico, pero subiremos el vídeo posteriormente. Si nos quiere contar alguna cosa más o abrimos el turno de preguntas. No, podemos abrir el turno de preguntas, si hay alguna pregunta, y por ahí da ocasión de hablar algo más. Perfecto. ¿Puedo hacer una pregunta? Ahí está. Adelante. Claudio. ¿Cómo le va, padre? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cómo Qué va alegría eso? verlo. Una alegría muy grande. Igualmente. Hemos leído su libro y le estamos muy agradecidos, por supuesto, como siempre. Usted sabe que es un tema que nos gusta. Pero yo quería aprovechar para preguntarte, ¿cómo es hoy la figura del cardenal Wyszyński en Polonia? ¿Si es reconocido? ¿O qué se piensa, ¿no? de su lucha contra el comunismo y demás? Y hoy cómo se vive eso, ¿no? Polonia, esto lo digo personalmente, por lo que he vivido, llevo 4 meses y medio viviendo aquí, y la realidad que veo es de algún modo la siguiente. Podemos decir que Polonia está como dividida ahora por la generación que ha sufrido el comunismo y la que ha sufrido tantas dificultades, y las nuevas generaciones que nacieron en un país libre, en un país que dentro de la Unión Europea, que económicamente se va desarrollando muy bien y muy rápido, y la generación del siglo pasado que sufrió el comunismo por muchísimos años. Para esta generación más vieja, Wyszyński es una persona excepcional y muy estimada y muy conocida. Y se ve que siguen interesados y lo buscan y de algún modo también lo hacen conocer.
pero la generación nueva no lo conoce mucho. No lo conoce mucho. Y es la realidad. Mucha gente no lo conoce. Para poner un ejemplo, estábamos un día en Varsovia y de hecho fuimos allí por la beatificación, y el día anterior a la beatificación fuimos a comer a un restaurante con los sacerdotes amigos y hablando, nos pusimos a hablar con el mozo, un chico polaco, y estuvimos hablando y dijimos, no, vinimos a Varsovia para la beatificación del cardenal Wyszynski, suponiendo que lo iba a conocer, era un evento realmente muy importante para el país. Y dice, ¿y quién es? ¿Y quién es? Dice, no lo conocía en absoluto. No lo conocía, por ahí lo habría escuchado, pero... Y así pasa, está pasando eso, y es un problema. El problema me parece que la iglesia en Polonia se enfrenta ahora, esa diferencia de generaciones, la generación nueva, más joven, está muy poco interesada en su historia y en sus héroes. A la vez, me parece que hay esperanza y que realmente haciendo un poco de esfuerzo se puede hacer que esta nueva generación conozca más a Wyszynski y lo estime y lo quiera más, que se resalte su figura. El tema es que hay una fuerte campaña ideológica en contra de la Iglesia, hoy por hoy, y que muestra a la Iglesia y a todo lo que serían las tradiciones católicas como algo que, en vez de ayudar al progreso de la nación, lo hace retroceder. Entonces las generaciones más jóvenes dicen, si vos sos católico, si te preocupás por esas cosas, no estás ayudando a que el país progrese y se modernice. Como Occidente. Para ellos eso es lo ideal. Y algo similar pasa con la figura de San Juan Pablo II. Las generaciones más jóvenes lo conocen, pero sí, dicen, es el polaco más famoso del mundo. O lo conocen como, el papa que le gustaba esta torta, o el papa que nació en este pueblo, y las cosas más así pintorescas. Pero nunca leyeron un libro de San Juan Pablo II, y no lo conocen más que por esas cosas que son muy superficiales. Algo similar pasa con el cardenal Wyszynski. Algo similar. Muchas gracias, Bernardo. No. Padre, por el chat nos pregunta Diana Ayala, ¿qué fue lo que motivó a escribir sobre Monseñor? La verdad es que yo estaba por venir a este país a estudiar y quería saber más del cardenal, y me di cuenta que en lengua hispana hay muy poco publicado de él, muy poco, casi nada. Está el diario de la cárcel, después hay otro libro que se llama El Calvario de Polonia, que es una compilación de algunas de sus homilías y cartas, y no mucho más. Y realmente hay muy poco en lengua hispana sobre el cardenal. Pero sobre todo quería presentar algo corto, que sea de una lectura rápida y que resuma de algún modo su figura en ocasión de su beatificación, que era un momento muy importante por reconocer la beatificación y la santidad de este hombre. Es un bien para toda la Iglesia, para toda la Iglesia. Y es realmente un deber que toda la Iglesia tiene con el cardenal Wyszynski. No solo por su ejemplo de santidad, de lucha, de valentía, sino también porque preparó la figura de San Juan Pablo II. Como San Juan Pablo II mismo lo expresa. Dice, si hay un papa polaco, es por el esfuerzo que hizo el cardenal Wyszynski. Entonces quería hacer algo así breve, de lectura rápida, para divulgar su figura, hacerla conocer en el mundo hispano. Nos preguntan también, ¿y Santa Faustina Kowalska, cómo es su figura en la Polonia de hoy? Santa Faustina se la conoce mucho y hay una devoción muy grande. Es una devoción muy grande, especialmente por
bueno, por el mensaje tan claro que trae de la Divina Misericordia. Y el santuario que está aquí en Cracovia, realmente siempre recibe muchísimos peregrinos, casi todos los días está lleno el santuario. Y la tumba de ella es muy visitada y la gente realmente le quiere muchísimo a Sor Faustina. Pero está el mismo problema, las generaciones más jóvenes no les interesa. Si uno ve, está lleno de gente, pero son siempre mayores, adultos. Muy difícil encontrar a los jóvenes. Les queda como algo más bien cultural, así, tradicional. Pero el mensaje de la misericordia, el valor que tiene para la historia del siglo pasado. Recordemos que San Juan Pablo II, en ese magnífico libro que escribió Memoria e Identidad, habla del mensaje de la Divina Misericordia como el límite que Dios puso al misterio de iniquidad que se vio tan claramente en el siglo pasado, con las grandes ideologías y totalitarismos. El mensaje de la Divina Misericordia. Por eso él no dudó en establecer el domingo la Divina Misericordia. Un mensaje muy profundo, muy teológico. Y es así la figura de ella. Sí, realmente una santa la cual se le acude a pedir favores, gracias especiales, pero también tiene ese aspecto teológico, filosófico, histórico, que es muy importante, Sor Faustina Kowalska. Pero sí, como dije, hay una división ahí de generaciones y no se la conoce mucho entre los jóvenes. Aunque las hermanas tienen muchas vocaciones, la congregación de ella, y hacen mucho trabajo con los jóvenes también. Pero en general no se la conoce tanto entre los jóvenes. Pero por supuesto se la conoce mucho más que Wyszyński y mucho más. ¿Alguna pregunta? Vemos. Susana ha desactivado el micrófono un par de ocasiones. No sé si quería hacer alguna pregunta. Si no, le planteo otra pregunta que nos hacía Mercedes en el chat. Padre, si tuviese que recomendar la obra del cardenal para que una nación o una iglesia en particular reavive la devoción a María, ¿cómo lo aconsejaría? Me parece que si queremos hacer una renovación de una nación, de un país, por medio de la devoción a María, hay que empezar por cada uno en particular. Por cada uno, haciendo esos actos diarios de devoción a la Virgen, en especial el rosario. A mí me impresionó mucho, como les contaba, este apel. Apel significa apelación. Es una petición que hacen los polacos todos los días, a las 9 de la noche, desde el santuario. Y esa devoción a María, que es diaria, es cotidiana. San Luis María dice que la devoción a la Virgen tiene que ser como un recurso ordinario, es algo constante. Por eso habla de respirar a María. Estamos siempre respirando. Y de algún modo tiene que ser así la devoción a la Virgen. Yo creo que si cada uno de nosotros se toma en serio su devoción a la Virgen, hay una renovación. Hay una renovación de la sociedad. Y también propagando la devoción a la Virgen. Propagando, por supuesto. Dándola a conocer. Dando a conocer las obras de este grandioso santo, magnífico. San Luis María Grignon de Montfort. Y conociéndolo más. Y sobre todo haciendo que todas nuestras cosas sean de ella. Totus tuus María. Eso es Juan Pablo II, que lo tomó de San Luis María. Y Juan Pablo II también heredó toda esta devoción mariana del cardenal Wyszyński. Y así fue que teniendo esa devoción tan particular a la Virgen, podemos hacer grandes cosas. San Luis también dice ahí en su libro, ella se encarga de todos nuestros asuntos, la Virgen. Si nosotros somos devotos de ella, ella se encarga de nuestros asuntos. Y el asunto de Wyszyński era la patria. Y ella se encargó de la patria. El asunto de Juan Pablo II era la iglesia.
y ella se encargó. Creo que ese puede ser un modo muy eficaz, concreto. Ese recurso ordinario, esa total entrega. Totus tuus, María. ¿Tenemos alguna pregunta más? Pues Padre, si nos da su bendición y Sí, terminamos. con mucho gusto. Sí, espero que les haya sido útil la entrevista y que este pequeño libro haga bien y se haga más conocida la figura de este magnífico beato, el cardenal Stefan Wyszyński, sobre todo en estos tiempos difíciles, de mucha confusión y de mucho temor, porque estamos viviendo un tiempo de grandes temores personales, nacionales, en la iglesia misma. Y el cardenal Wyszyński es una figura muy importante para estos momentos de la historia. Tiene que ser un punto de referencia para saber cómo obrar. Y él decía también, ¿no?, en referencia al miedo, que el peor defecto de un apóstol es el miedo. Eso lo aprendió muy bien San Juan Pablo II y nos repetía: no tengáis miedo, no tengáis miedo. Les doy mi bendición. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.